Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Ya saben que este es un programa en el que siempre tenemos personajes de interés y de actualidad, y hoy contamos con la presencia de un magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, de Fernando de Rosa, al que le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernando, por compartir con nosotros esta próxima media hora. Pues agradecido y también yo doy las gracias por haberme invitado. Has vuelto a la judicatura después de 10 años, ¿no? De estar en una parte primero política y después en una parte más jurídico-política, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pues sí, he estado 10 años fuera de lo que es la carrera judicial, he estado 5 años en la Administración Autonómica, en la Generalitat, y 5 años en el Consejo General del Poder Judicial. Pero bueno, estos 10 años que he estado fuera siempre ha sido en materias relacionadas con la Administración de Justicia, ¿no? O sea que he estado en la Consejería de Justicia y luego he estado en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Es difícil hacer y estar metido en la política? Sobre todo ahora que estamos viendo hay un aluvión en general de crítica contra todo lo que es política. Es difícil porque evidentemente es una materia compleja, complicada. Lo que pasa es que yo he tenido la suerte de estar siempre en materia, como decía, materia mía, que es la Administración de Justicia, algo que me apasiona, ¿no? Entonces he podido desde diversos ámbitos trabajar por la justicia, desde el ámbito de la Administración Autonómica, con las competencias transferidas, y luego en el ámbito de el gobierno de los jueces. Por lo tanto, política, lo que es política, como entendemos, en el ámbito de la justicia no hay mucha, ¿no? Y entonces me he podido dedicar siempre a algo que me apasiona. Tú dices que no hay mucha, hay muchos que dicen que la justicia está politizada, porque el Consejo General del Poder Judicial, que así es como se designó en su momento, lo nombran en el Congreso, en el Senado, y son pactos que hacen una parte del Consejo General del Poder Judicial, lo nombran entre los partidos políticos que componen el Congreso y el Senado. Sí, bueno, hay críticas de esa politización de la justicia. A mí siempre me ha gustado hablar que estamos en lo que se denomina en política judicial, no una justicia politizada, sino en lo que es la política judicial. Yo creo, y he tenido la experiencia de estar en el Consejo durante 5 años, que está menos politizado de lo que a lo mejor se observa. Evidentemente, el estigma inicial es de que los partidos políticos son los que nombran a los, a los vocales. ¿Sí? La mayoría de las veces en que se tenía que votar algo, siempre había dos bloques. El bloque votado por el Partido Popular y el bloque contrario al Partido Popular o por el resto de los partidos que componen el Congreso o el Senado. Bueno, también tengo que poner manifiesto que, según la estadística que hicimos al final del Consejo, más del 90% de los acuerdos se fue por unanimidad. Luego quedó ese 10%, que era desde un punto de vista ya ideológico, es decir, hubo una votación sobre la ley del aborto, en el cual cada uno pues, votó sobre la ley del aborto que hizo el gobierno en ese momento, el Partido Socialista, en que cada uno votó según su conciencia. Y luego sobre determinadas leyes también se actuó en base a la conciencia de cada uno. Pero sí tengo que decir que más del 90% de los acuerdos fue por unanimidad, y lo cual eso implica que había un gran unidad en el ámbito de los vocales del Consejo. ¿Tú crees, Fernando, en este país se vivió una transición democrática para pasar de la dictadura a la democracia con grandes acuerdos entre los partidos políticos que componen ahora la base de los partidos que están en el Congreso y en el Senado? ¿Tú crees que estamos en una situación en la que hay varias cosas que se están poniendo en duda, desde temas como el de Cataluña, desde temas como el tema de la corrupción, desde temas como en el que se acusa al estamento político de ser un estamento, la casta se le denomina, y que tiene una serie de prebendas desde el punto de vista judicial? Prebendas me refiero desde el punto de vista en el que son aforados y se les tiene que juzgar de una determinada manera. ¿Tú crees que habría que hacer una reflexión para cambiar alguna de estas cosas? Yo, en primer lugar, sí que quiero destacar que yo era pequeño, y me acuerdo cuando mi padre y mi madre nos llevaron a ver cómo votaban
la ley de reforma política del año 76 o 77. Luego cuando votaban en las primeras elecciones del año 77 y cómo votaban la Constitución del año 78. Yo me acuerdo de esa etapa en la que había muchísima ilusión, en la que mi padre nos decía que se sentía muy orgulloso de ser protagonista del cambio que estaba habiendo en España. Yo he hecho en falta esa ilusión en lo que es los ciudadanos, esa ilusión que tenía mis padres y la generación de mis padres a la hora de votar un cambio, una reforma política, de participar en las primeras elecciones y de participar en una constitución. Yo creo que hay que recuperar ese espíritu de gran consenso nacional en el que todos los ciudadanos se implicaron en poder también participar en el cambio. Yo creo que hay que cambiar cosas. La Constitución del 78 yo creo que en determinadas cosas se ha quedado antigua, pero no por nada, sino porque las leyes se nacen para un determinado momento, en una determinada época. Esa época cambia, se transforma. La sociedad española no tiene nada que ver en el año 2014 con la que fue en la década de los 70 y de los 80, y por lo tanto debería existir una reforma de la Constitución en la que pues, se pusieran de manifiesto pues, aquello que hemos visto que ha evolucionado y que tiene que plasmarse en la Carta Constitucional y lograr un nuevo contrato social que nos dure otros 40 años, como ha ocurrido con la Constitución. No hay que eliminar la Constitución actual, sino rejuvenecerla. De todas maneras, aquí en España probablemente somos un poco demonizadores, ¿no?, de las situaciones y de los momentos, y no pasa nada por tener que cambiar la Constitución. No pasa nada, pero si es que es lo más normal. Las leyes no nacen con una vocación de permanencia. ¿Cuántas veces hemos modificado el Código Penal? ¿Cuántas veces se han introducido reformas en el Código Civil? Muchísimas, y no pasa absolutamente nada. Se ha ido adaptando a la sociedad. Por ejemplo, el Código Civil no recogía el divorcio, y luego se recogió y se modificó. En el Código Penal, pues las nuevas formas de delincuencia organizada y supranacional, pues se ha ido actuando, la delincuencia por Internet, etcétera. Se ha ido adaptando, y si nos aferráramos a que no puede cambiar algo como es la Constitución, al final el traje se descose y no cabemos, ¿no? Yo creo que la Constitución debemos de caber todos. Ha de ser algo que sirva para todos, pero en un momento, y si no, pues se cambia hasta que nos encontremos cómodos en esa realidad. Hay una de las cosas en las que todo el mundo siempre critica, es que la reforma que no se ha hecho y que no se ha puesto dinero encima de la mesa para hacer esa reforma es la de la justicia, que la justicia sigue siendo lenta y farragosa. Es verdad. Demasiado garantista, probablemente, no sé si demasiado, pues sería un adjetivo demasiado. Bueno, eso que se critica a la justicia española, que es excesivamente garantista. Yo creo que garantizar los derechos de los ciudadanos nunca es excesivo, ¿no? La tradición española es de una justicia muy garantista, muy formalista, en la que pues, la capacidad del recurso y de la instancia está muy interiorizada en lo que es la administración de justicia. Eso lo quita para que se puedan emplear métodos tecnológicos para acelerar los trámites administrativos y burocráticos de la justicia. Yo nunca quitaría recursos ni eliminaría garantías como es la propia declaraciones de los con abogado y procurador, etcétera, pero sí que utilizaría vía internet para poder realizar cualquier tipo de investigación, poder citar con el teléfono móvil, por correo electrónico, es decir, algo que es cotidiano en la vida real de los ciudadanos, que ya actualmente no nos comunicamos por correo, sino nos comunicamos por correo electrónico o por vía teléfono móvil. Eso no existe en la Administración de Justicia. Aumentar la utilización de la videoconferencia y de las nuevas tecnologías. Eso es lo que hace falta en la Administración de Justicia. Eliminar cuestiones burocráticas y acelerar todo lo que es de gestión administrativa. Eso es la gran reforma de la Administración de Justicia. ¿Y usted cree que tú crees que eso se puede hacer? Tú has estado en el Consejo General del Poder Judicial y se podría haber intentado desde ahí, ¿no?
Nosotros desde el Consejo General del Poder Judicial hicimos un plan de modernización que presentamos al gobierno de entonces, en el que hacíamos unas propuestas, y las propuestas eran en lo que te acabo de indicar, utilizar los mecanismos que existen tecnológicos en la Administración de Justicia. Nosotros propusimos una ley de modernización, se aprobó una ley de modernización, pero una ley de modernización corta, porque no se ponía a disposición de la Administración de Justicia todos los elementos que, por ejemplo, tiene la Agencia Tributaria para efectuar una investigación. Ahora estamos viendo que la Agencia Tributaria tiene unos medios tecnológicos, vamos, impresionantes para investigarnos desde un punto de vista fiscal, que me parece correcto. Nosotros pedíamos que esos mismos mecanismos pues, se pusieran a disposición de la Administración de Justicia. Yo creo que esa sería la apuesta. No se hizo en su momento y yo creo que hay que seguirlo reivindicando. ¿No es probablemente la Administración de Justicia la hermana pobre? Porque todo el mundo siempre cifra en que un estado de bienestar tiene que tener educación, sanidad, y yo creo que justicia. Porque si no se imparte la justicia de manera adecuada, ese estado no funcionará. Nosotros hicimos estudios desde el Consejo General del Poder Judicial en el que determinamos las pérdidas en el Producto Interior suponía una justicia lenta en los países, concretamente en España, y hacía que efectivamente estuviéramos haciendo pues, la pérdida de más de 10.000 millones de euros al año de falta de inyección de dinero que en lo que es la sociedad. Por ejemplo, en el Tribunal Supremo, de procedimientos que se están tramitando, pues había más de 6.000 millones de euros paralizados, sin disposición de las empresas o de los ciudadanos, pendientes de recursos. Si hubiera una administración de justicia más ágil, más rápida, ese flujo de dinero que está constantemente en los juzgados, pues una reclamación, una multa, un recurso, etcétera, entraría directamente a lo que es la sociedad y la gestión económica y aceleraría. Por ejemplo, también decíamos, si una empresa que entra en concurso, los juzgados mercantiles fueran al día, evitaríamos que tuviera que cerrar, porque podríamos ayudar a esa empresa o, por ejemplo, a un trabajador. Si su despido fuera rápido, antes entraría en el mercado laboral para poder luego estar en la oferta y solicitar. O, por ejemplo, un ciudadano que invierte en pisos y que los tiene en alquiler, si cada vez que tiene que desahuciar, por ejemplo, tarda años y años, pues a lo mejor ese no invierte en esa cantidad. Es decir, yo creo que invertir en justicia es invertir en modernización, pero no de la justicia, sino de la sociedad. Y ese estudio lo pusimos a disposición del Ministerio de Justicia y no sé lo que habrá pasado. ¿Hace falta que la justicia sea tan burocrática como es en España? Porque aquí, cuando uno va al juzgado, lo que ve son cajas y cajas de papeles y de asuntos, y le sorprende, por lo menos a mí me sorprende, existiendo ahora como existen ordenadores en donde puedes tener metidos en un pen prácticamente todo eso o todo lo que pueda haber en el Palacio de Justicia de aquí en Valencia, ¿no? Evidentemente, yo lo que siempre he dicho, que la justicia española es garantista, pero eso no se tiene que cambiar. Lo que tenemos que eliminar es la burocratización de la administración de justicia, lo reiterativo, aquello que se puede prescindir. Para comunicar un juzgado, por ejemplo, un juzgado tiene que comunicar a otro juzgado de al lado que tiene un preso, hay que hacerlo por correo. A lo mejor, si por correo electrónico estuvieran intercomunicados los órganos judiciales, perfectamente se podría trasladar a ese juzgado pues la noticia que fuera, ¿no? Si hay una demanda, una denuncia, etc. Se tiene que enviar por correo certificado. A los ciudadanos se les tiene que citar por correo certificado con acuse de recibo, y muchas veces hay que considerar quiénes estamos en casa a las 10 de la mañana para recibir a lo mejor una carta, ¿no? Nadie. Estamos trabajando, los que estamos trabajando y los que no están trabajando, están en paro, están buscando trabajo, ¿no? Y eso es lo que supone que la justicia sea burocráticamente farragosa.
la utilización de esos mecanismos y no de los mecanismos que, como decía, ordinarios. Yo cuando tengo que relacionarme contigo lo hago por correo electrónico, por móvil, por WhatsApp o por cualquier... No te envío una carta diciéndote, porque eso pues ya no lo hace nadie en este país. Fernando, ¿por qué llegaste tú a ser juez? Bueno, yo desde pequeño quería ser juez. No había tradición familiar en mi casa, mi padre era médico, mis abuelos tenían negocio en Valencia y ni siquiera había nadie abogado. Yo no sé por qué quise ser juez, pero sé que digo que desde muy pequeño me gustaba ser juez y yo se lo dije a mi padre, ¿no? Yo quería ser juez y cuando acabé la carrera inmediatamente me puse a opositar, tuve la suerte de aprobar y este año voy a hacer ya, el año que viene, 30 años que entré en la carrera judicial. ¿No te has arrepentido en ningún momento de haberte hecho juez? En ningún momento. Porque me imagino que al principio los destinos serían más complejos, ¿no? Bueno, yo entré en la carrera judicial y mi primer destino fue en Torrente. Fue en Torrente y me acuerdo que el juzgado estaba en un piso en una finca de vecinos, era una vivienda, y que para entrar en los servicios del juzgado tenían que pasar por mi despacho, todo aquel que quería. Entonces, había unos medios absolutamente precarios y tremendos. Y yo he visto lo que es la evolución de la justicia y se ha ido muy allá, es decir, se ha invertido mucho y se ha efectuado una transformación de la misma. Pero el problema que sigo diciendo es que no saben a las nuevas tecnologías. Parece que la transformación ha sido más en los edificios en donde están ubicados ahora los juzgados, que afortunadamente en un porcentaje elevado ha cambiado para bien, pero que no en la transformación de esa justicia en una justicia más eficaz y más rápida, ¿no? Yo digo porque la apuesta y la deuda que es la tecnología. ¿Crees que los jueces estáis aforados? Los jueces estamos aforados, sí. ¿Crees que debéis estar aforados? Yo pienso que no. Yo creo que en España no debería haber nadie aforado más que a lo mejor 4, 5, 6 personas. Su Majestad el Rey... En Europa hay países en donde está el Presidente de la República, el Rey y los que están gobernando en ese momento, los ministros y el Presidente de Gobierno. Exactamente. Y yo creo que la figura del aforamiento es algo que es hoy en día obsoleto. A lo mejor tendría alguna justificación en un momento dado histórico, pero hoy en día no. Yo creo que todos los ciudadanos debemos ser juzgados por el juez natural. Es decir, que el aforamiento lo único que hace es que a ti no te juzga el juez que te corresponde, sino que te va a juzgar otro. No es que no te juzguen, sino que te va a juzgar otro. Pero yo creo que es absolutamente obsoleto que exista hoy en día el aforamiento. De hecho, ahí te pierdes un recurso posible, ¿no? De entre el grupo de recursos que tienes que plantear hay uno menos para una persona aforada que para una persona normal. Exactamente. Yo creo que debería modificarse todo la ley para eliminar el aforamiento. El problema es que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana está en el propio Estatuto de Autonomía, ¿no? Entonces habría que modificar el Estatuto de Autonomía para eliminar el aforamiento de lo que son diputados, consellers, etc. Me da la sensación que en casi todos los parlamentos autonómicos está igual, ¿no? Exactamente. Hay pues una extensión en todos los parlamentos autonómicos, todos los diputados autonómicos de todas las comunidades autónomas, existe ese aforamiento y yo creo que es algo que se debe eliminar. ¿Has tenido momentos malos, delicados, complejos cuando estuviste de vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial? Porque te tocó una etapa dura, no en vano es el único, te tocó sustituir durante un tiempo al primer presidente del Consejo General del Poder Judicial que dimitió. Bueno, pues la verdad es que tuve una época convulsa, ¿no? Es verdad que la primera vez en la historia en que el presidente del Consejo General del Poder Judicial tiene que dimitir por un problema de una serie de facturas privadas, ¿no? Y dimitió y yo me tuve que hacer cargo del Consejo y pilotar un cambio para que hubiera un nombramiento de un nuevo
presidente del Consejo General del Poder Judicial, porque el presidente del Consejo General del Poder Judicial no ha de ser vocal, sino que ha de ser alguien que no es vocal, ¿no? Porque la Constitución establece que somos 20 vocales, o éramos 20 vocales más un presidente. No tenemos que buscar el presidente de fuera del Consejo General del Poder Judicial. O sea, que tú solo podías ser presidente interinamente hasta que se escogiera a uno de fuera. Exactamente. Y me tocó pues intentar lograr el consenso dentro de los vocales y alcanzar un acuerdo, como se ocurrió en un plazo de un mes. En eso, pues, modestamente estoy orgulloso que la crisis duró pues un mes, ¿no? Y alcanzamos el acuerdo de nombrar a un presidente que fuera un magistrado del Tribunal Supremo, el presidente de la Sala Cuarta, Gonzalo Moliner, que era también valenciano, y pudimos ya continuar la última etapa del Consejo. ¿Han cambiado mucho los usos y costumbres en general? Porque que a un presidente del Consejo General del Poder Judicial dimita por unos gastos que en principio no se consideraban justificados, parece que esto era antes moneda común, ¿no? Pero lo estamos viendo en general en los usos y costumbres de políticos y no solo políticos, cajas de ahorros y cosas de este tipo. La verdad es que hay veces que hay cuestiones que no son ilegales, pero que no son éticos, ¿no? Y entonces, pues, lo que hay que intentar por todos los medios es que la ley sea cada vez más pareja a lo ético y al principio de moralidad, ¿no? Entonces, a lo mejor no era delito, no era algo indebido, pero sí que efectivamente yo creo que en una situación como la que existe en la actualidad, pero no solamente existe en la actualidad, sino en todo momento, aquel que realiza un gasto con dinero público tiene que perfectamente justificar el porqué y el motivo y ha de estar dentro de los cauces que marca la propia normativa. Estás ahora de magistrado de la Audiencia Provincial. ¿Qué tal tu reincorporación aquí a Valencia después de tu paso por el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, pues he vuelto a lo que yo en todo momento escogí cuando acabé la carrera de Derecho y hice la oposición, ser juez, ¿no? Y entonces estoy encantado, estoy en la sección primera con compañeros fantásticos y trabajando en lo que a mí me gusta, ¿no? En el ejercicio de la Administración de Justicia. He pasado, ya digo, por momentos que he trabajado en el ámbito de la justicia, pero en política judicial, y ahora estoy en lo que es la jurisdicción, y muy bien, contento y disfrutando. Imponer justicia, a mí por lo menos me parece difícil, aunque uno se tenga que ajustar a las leyes, ¿no? Pero en principio tener que decir que una persona tiene que ir a la cárcel o que una persona tiene que resarcir a otra por los motivos que sea, pues no tiene que ser sencillo, ¿no? Bueno, es sencillo, pero yo creo que también hay muchas profesiones hoy en día, o sea, hay muchas profesiones en las que también tomar decisiones son importantes y también son complejas, ¿no? Yo a lo mejor veo un complejo ser médico, no tomar una decisión de vida o muerte, una operación o intentar acertar en un diagnóstico porque depende de la vida de una persona o otras profesiones. Yo creo que es muy bonito la profesión de juez porque efectivamente puedes, yo creo que tus decisiones pueden solucionar un conflicto y yo creo que es algo que te satisface, ¿no? Cuando has visto un conflicto de años en la cual hay personas que están muy enfrentadas, se puede dar la solución. A lo mejor no es la solución que cada uno quiere, pero se da una solución y por lo tanto el conflicto entra en otras vías diferentes de la que existía previamente a llegar al ámbito de la justicia. Fernando, tú nos has dicho que tu padre era médico. Tú te has dedicado a la justicia. ¿Tienes alguno de tus hijos que se va a dedicar a...? Bueno, yo tengo... mi hijo está estudiando Derecho, está en tercero de carrera. Tienes una sobrina que sí que parece que va a ser... Y mi sobrina que está ya opositando para juez o fiscal. Hoy en día se han unificado las oposiciones de juez y fiscal, por lo tanto puedes optar a juez o fiscal. Bueno, y yo espero que mi hijo decida en libertad, como yo también decidí en libertad y mi padre nunca me impuso, me quiso mediatizar y yo a mi hijo no le quiero mediatizar. Hablamos mucho sobre qué es lo que va a hacer después de que acabe la carrera y él no descarta
a ser juez. Lo único que le digo es que la oposición es muy complejo, muy complicado. Has de meterte en los 5 sentidos si quieres opositar, y que si él quiere hacerlo tiene que, por tanto, estar muy convencido de lo que va a hacer. Estamos terminando nuestro tiempo y siempre le pedimos a nuestro invitado una música que represente algo para él. Nos has hablado de Mecano, es la música de tu época, ¿no? En mi época, sí. Y de esta canción porque era con la que te ibas por ahí con tu actual mujer, sí, por ahí de marcha, que es Me colé en una fiesta del grupo Mecano, ¿no? Sí, ¿es así? Sí. Yo siempre que cuando éramos novios, nuestra música era la época de Mecano, y siempre mi mujer y yo, cuando vimos esta canción, nos reímos, ¿no? Porque tenemos muy buenos recuerdos. Pues despedimos y le agradecemos el que hayas estado con nosotros, Fernando. Ha sido un placer el charlar contigo. Y nos despedimos también de nuestros televidentes. Les agradecemos estar con nosotros y les invitamos a volvernos a ver cualquier otro día aquí en Canal 7 Televalencia, en Vis a Vis. Hasta muy pronto.